Hola, hola, hola. Ahí está. Voy a tomar agua. Mientras me acomoda. Hola. Bien, titulé esta prédica Gobernando la ira o Educando la ira. Pero antes de empezar la prédica quiero hacer una pregunta y yo quiero que todos sean sinceros a lo que le voy a preguntar y yo también voy a participar de esto. En esta última semana, ¿cuántos se enojaron? Levante la mano. Ustedes tal vez ahí no ven, pero ya acá el 90% veo que levantó la mano, hubo una mano ahí tímidamente que levantó. Pero sí, o sea, es una emoción que tenemos, Jesús se enojó. Lo podemos ver en Juan, si no me equivoco, capítulo 2, 16. Y por eso me gustaría hablar de este tema. Ustedes saben que iba a hablar de otra cosa primero, tenía preparado ahí un estudio de Daniel, pero en la última semana el Señor me dijo que tenía que hablar de esto por el mismo hecho de que a mí me estaba pasando esto este último tiempo. De hecho, esto lo que voy a hablar ahora es algo de que yo lo preparé para mí mismo y llegó el momento de decir, bueno, ahora se lo tengo que volcar o le tengo que dar a conocer a la iglesia. Porque vivimos, como dijo el pastor, tiempos donde hoy la sociedad hay mucho enojo, vemos que los políticos se tiran con todo, vivimos un humor bastante caldeado en la sociedad, ¿no? Entonces, es importante que hoy me prestes atención si vos estás pasando esta situación para poder educar esta emoción. Me da nervio que tire algo. Se te cae la guitarra tuya, Andrés. La corriente ahí también. Ahí estamos. El problema del enojo, la ira, pasa que a veces nos provoca problemas interrelacionales con otras personas. Nos provoca problemas interrelacionales, tal vez con tu esposa, con tu mujer. Te provoca problemas interrelacionales, tal vez con un padre o hijo, con los pastores, con tu líder. También puede provocar un problema y eso lleva a veces a tener amistades rotas, que rompimos una amistad porque nos terminamos enojando con la otra persona. Y como dije hace rato, la ira es hoy socialmente la emoción que más se ve expresada. Tal vez lo vemos, como dije hace rato, en los políticos, lo vemos tal vez como hoy todo el mundo me levantó la mano, que se enojaron. Entonces, antes de definir qué es la ira, porque tal vez estás pensando que esta prédica es para tu esposo, tu esposa, tal vez estás pensando, esta prédica es para mi papá, que se vive enojando. Pero hoy yo no vine a hablar a la esposa, al esposo, a tu papá. Yo hoy te vengo a hablar a vos. Porque vos tenés que hacerte cargo de las emociones que vos sentís. Vos tenés que hacerte cargo del estado emocional en el que vos estás. Puede ser que sea para tu papá, puede ser que sea para tu esposa, puede ser que sea para tu señora. Pero principalmente hoy te vengo a hablar a vos. Y para eso vamos a describir qué es la ira. La ira. La ira es una emoción humana y es cuando la experimentamos, es cuando sentimos que sufrimos una situación de injusticia, cuando sentimos que nosotros estamos en peligro o cuando sentimos frustración. Entonces, cuando sentimos que algo injusto nos está pasando, cuando sentimos esa frustración, cuando sentimos que no vemos amenaza, una ira mal canalizada puede llegar a que nosotros lleguemos a la violencia tanto verbal, física, nos pongamos irritables, nos descarguemos con la otra persona, explotemos. Eso es una ira mal canalizada. Pero la pregunta es, ¿la ira es buena o es mala? La ira no es ni buena ni mala. Todos nos enojamos. Ahora, el problema está cuando canalizamos mal la ira. Porque una ira puede desencadenar en cosas positivas o en cosas totalmente negativas. Y vamos a empezar por lo positivo. Vamos a poner un ejemplo de cómo sería una ira bien canalizada. Un ejemplo. Me enojé, vamos a poner hoy de ejemplo la iglesia. Me enojé con lo que está pasando en la iglesia. Este ejemplo no se lo tome personal, se me ocurrió ahora.
No es que esto suceda así. Me enojé porque yo llego temprano, por ejemplo, y veo la iglesia sucia. Y voy a los baños y falta papel higiénico y todo está hecho una mugre. Y me enoja venir y ver en la iglesia que está sucio, ¿sí? Entonces me enoja y vengo el próximo domingo, sábado, y sigue todo sucio, sigue todo desordenado. Y tengo dos opciones: o critico o soy un agente de cambio. Entonces, ¿cómo soy? Una ira bien canalizada puede llegar a ser un agente de cambio. Bueno, primero me calmo un poco, hablo con los pastores. Pastor, estoy viendo que está pasando esta situación en la iglesia, y junto con el problema llevo la solución. Tal vez la solución, en vez de ponerme por ahí a criticar, en vez de ponerme a decir las cosas están andando mal en la iglesia, en vez de ponerme a otro, a decir, empezar a chismosear, mira lo que está pasando en la iglesia, me lo guardo para mí, lo pongo en oración, vengo, lo hablo con los pastores, y no solo cuando vengo a hablar con los pastores y le hago ver que me molesta esta situación, sino digo, che, pastor, estaría bueno que tal vez ante esta situación generemos un ministerio de limpieza, y yo me pongo al frente para generar un ministerio de limpieza. Entonces yo fui un agente de cambio. Una situación me enojó, una situación me molestó, la canalicé de manera correcta, lo que me llevó a ir a hablar con los pastores, a descargarme diciendo, esta situación a mí me molesta, esta situación a mí no me gusta, pero aquí estoy yo, no solo a traer un conflicto o algo que está andando mal en la iglesia, sino también soy parte de la solución. El problema es que el 80% de las veces las canalizamos mal, y cuando la canalizamos mal, eso desemboca en que muchas veces perdemos la racionalidad, y no solo perdemos la racionalidad, sino muchas veces eso termina dentro de la iglesia como una crítica destructiva, en vez de ser una crítica constructiva. Es imposible poder suprimir, yo tengo acá anotado, es imposible suprimir el enojo, es imposible porque es un estado emocional que está inherente junto con nosotros. Pero está bueno que también aprendamos a reconocer que nos enojamos. Y que dejemos de echarle la culpa al otro de nuestro estado emocional. Un ejemplo que suele pasar mucho en la casa. Me vas a empezar a hacer enojar. No hables porque me vas a empezar a enojar. Me enojé porque es tu culpa. Vos tenés la culpa de que yo me ponga así. ¿Nunca alguien dijo eso? Yo de acá lo estoy viendo, es genial la cara. Entonces le echamos la culpa al otro de por qué nosotros estamos así. La culpa es tuya. No, la culpa no es de la otra persona. Vos te pusiste así, vos tenés que hacerte cargo. Muchas veces, cuando nos sentimos en este estado de ira, enojados, sentimos angustia, nos sentimos tristes. Y cuando nos sentimos tristes, como que se activa un estado emocional que nos dice que algo no está bien dentro de nosotros. Y muchas veces el enojo, queremos salir del enojo buscando placer, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Me enojé, tuve una discusión con mi esposa, y en vez de todo ese enojo, esa ira que siento, en vez de llevarla más allá, decido buscar el placer, voy y me tomo un helado, me voy, salgo de mi casa, me voy a tomar un helado, y mientras tomo el helado veo que se me bajen las emociones, me calmo y después ya vuelvo un poco más calmado, y busqué el placer para salir de ese estado. El problema es que a veces usamos el placer para cosas malas. ¿Y cómo sería algo malo? Un ejemplo, cuando un matrimonio se pelea y vos buscás el placer y te enojás, me voy a dormir a la otra habitación, y de repente te vas a dormir a la otra habitación y lo que buscás a veces es venganza hacia tu esposa. ¿Y cómo puede ser una venganza? Me voy a poner a ver pornografía. Y esto lo he escuchado muchas veces.
a veces me molesta, en gente no cristiana, ¿no? A veces me molesta, y porque me molesta a veces me veo de vez en cuando con otra persona por las dudas, porque me enoja. Entonces esta persona a mí me consuela. Entonces busco el placer, y ese placer me refugio en el pecado. Y de repente quedé enganchado, terminé siendo esclavo de un pecado por una ira mal canalizada, porque te enojaste con tu mujer y eso desencadenó, en vez de salir por un placer, tal vez haciendo deporte, ir a tomarte un helado, desencadenó en todo lo contrario. Y esto yo lo he visto muchas veces, que por ahí le suele pasar a los adictos, que por ahí luchan con sus adicciones, que se enojan, sienten ira, y en ese momento, en vez de refugiarse tal vez en Dios o buscar de Dios, vuelven a su vieja vida, vuelven a las drogas. ¿Por qué? Porque buscan el placer para salir de ese estado emocional en el cual se encuentran. Pero ahora, ¿se dan cuenta que una ira mal canalizada puede provocar grandes daños para tu vida? Vamos a ver Efesios 4, 26, 27, que es muy conocido el versículo que dice: enójense, pero no pequen. No dejen que el sol ni den cabida al diablo. Es importante que este versículo se lo memoricen. La Reina Valera dice, airaos pero no pequés. Déjame decirte que las peores decisiones que puedes tomar es cuando estás enojado. Y nosotros solemos tomar decisiones cuando estamos enojados. Y ahí vienen, por así decirlo, los errores que cometemos. O aún peor, cuando estamos en una discusión de matrimonio, cuando estás en una discusión de padre o hijo, llevamos a tal punto la discusión que ya no importa lo que estamos discutiendo, solo importa de que yo tengo la razón, entonces se bate en un duelo a matar o morir. Vos me decís algo y yo te digo el doble para herirte, y vos me respondiste eso y yo te saco el pasado de lo que vos eras y vuelvo a tirarte algo peor. Y de repente se desenfocó la discusión porque nos empezamos a tirar con todo y la discusión se salió de sí. ¿Por qué? Porque perdimos la capacidad de racionalizar. Solamente estamos actuando ante la situación que estamos pasando. Y cuando suceden esas cosas, después por eso vienen las raíces de amargura, por eso en un matrimonio a veces cuesta perdonar, por eso muchas veces acá en la iglesia pasa de que cuesta perdonar a la otra persona. Porque en ese duelo no importaba lo que estábamos discutiendo. Se perdió la racionalidad y de repente fuimos a matar o a morir. Deme un segundo que me están llamando de hace rato. Ahí está, corté. ¿Y sabe lo que pasa también en las discusiones? Que esto por ahí me pasa, que cuando uno está enojado, ¿qué es lo que pasa? Vos querés hacer entrar en razón al otro de que está equivocado. Pero el otro, en el estado emocional que se encuentra, no puede entrar en razón. Por más que vos quieras hacer entrar en razón, no lo podés hacer entrar en razón. Y la otra persona está enojada y lo único que busca es lastimarte. Lo único que busca es lastimarte. Y por más que tu argumento sea totalmente válido, por más que vos pensás que tu argumento es válido y no solo es válido, sino vos tenés la razón, la otra persona no está pensando en sí que vos tenés la razón. Entonces tal vez te dijo algo y ya vos también perdiste la razón, perdiste el argumento, que lo querías convencer a la otra persona. Y cuando quisiste convencer a la otra persona, de repente vos también te terminaste enojando y terminaste diciendo cualquier cosa y de nuevo se desencadenó en una batalla a matar o morir de quien se decía las peores cosas. Proverbios 15:1, si me acompañan. Dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra
hiriente excita la ira. ¡Wow! Qué versículo, ¿eh? Después el otro que también pueden buscar un poquito más adelante, Proverbios 17:14. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. En esto a mí me pasa que a veces cuando estoy enojado, le dije a mi señora, a Claudia, hace 2 días o ayer, ¿puedo dar este ejemplo? Cuando yo me enojo, ¿qué es lo que vos hacés? Y me dijo, ni se te ocurra. Y Rami por atrás decía, sí, decilo. Cuando mi señora me ve desenfocado, me ve fuera de eje, me dice con autoridad y me lo dice con amor, aunque por ahí la frase no denote amor, me dice, estás rayado, no voy a hablar con vos. Se te rayó el disco, ya está. Se terminó la discusión. A veces cuando estamos discutiendo y estamos en ese estado de que perdemos la racionalidad, es mejor callarse la boca. Porque si la otra persona está en ese estado, no lo vas a hacer entrar en razón por más que quieras. Entonces, cerrás la boca y tal vez lo decidís hablar en otro momento. Hagas lo que haga, la otra persona no te va a escuchar, está enceguecido. Y es importante que nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos y a reconocer nuestros estados emocionales, que empezar a saber por qué nos ponemos así. Y si me estás escuchando este mensaje y estás empezando a entrar en crisis o estás empezando a decir, sí, esto me pasa a mí, esto me sucede o es muy común, porque a veces pasa que nosotros no reconocemos que nos enojamos y ese enojo lleva a la ira, porque justamente le echamos la culpa al otro de nuestro estado emocional. Pero si estamos entrando en crisis, déjame decirte que todas las crisis traen oportunidades para poder cambiar. Pero lo que pasa es que la ira a veces niega eso y no quiere que salgamos de la crisis. Y lo malo de todo esto es que cuando estamos en ese estado de crisis, no queremos salir del estado en que estamos porque pensamos que la culpa la tiene el otro, porque pensamos que yo estoy así, o mi carácter es así, culpa de mi marido, es culpa de mi mujer, es culpa de mi papá, es culpa del pastor, es culpa del otro. Pero hoy vos podés resolver esto, primero aceptando que te están sucediendo estas cosas. Aceptando que te está pasando, que sufrís de ira, que sufrís de enojo. Y sabe también lo que pasa a veces, o muchas veces más común, que yo esto lo escuchaba un psicólogo, que a veces tenemos un mal día, a veces inclusive nos fue mal en la facultad, nos fue mal en el trabajo, o alguien nos dijo algo que no me gustó, y llegamos a nuestra casa y nos descargamos con la persona que nada tiene que ver con lo que nos estaba sucediendo y nos descargamos. Y nos las agarramos con la persona tal vez inocente, porque sentíamos un estado de ira, sentíamos un estado de enojo y de repente el primero que se me cruzó, agarré y me descargué con esa persona. ¿Hasta cuándo te vas a seguir descargando con tu esposa o tu esposo que no tiene nada que ver con lo que te está sucediendo a vos? ¿Hasta cuándo? Justo hoy se me venía a la mente cuando hablaba Andrés, inclusive pasa a veces que nosotros tenemos pruebas que el Señor nos pone en el medio del desierto y en vez de acudir a Dios, lo primero que hacemos es enojarnos por el estado en el que estamos y nos desquitamos con el otro por el estado emocional que estamos. En vez de buscar de Dios y entender y saber que Dios está trabajando nuestro carácter, está trabajando con nuestra vida. Pero en vez de aceptar y comprenderlo, lo que haces es desquitarte con la otra persona, porque estás enojado, porque estás irascible.
Un psicólogo decía, cambiar tu manera de pensar va a cambiar tu manera de sentir. Y para esto yo hice unos tips que lo vi de un psicólogo cristiano, que me parecieron bárbaros. Antes de ver esto, yo ya lo venía trabajando en mi vida. Y uno de los tips que tiraba este psicólogo es, el primer paso de todo es reconocer y aceptar que estás pasando por esta emoción. Que tal vez es lo que más nos cuesta, aceptar de que somos así. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, le echamos la culpa siempre al otro, o le echamos la culpa que nosotros estamos así por culpa de mi esposa, por culpa del pastor, por culpa de sea quien sea, le echamos la culpa. Entonces el primer tip es reconocer, che, yo soy así, me está pasando esto. El segundo es tratar de identificar qué situación nos pone en ese lugar. Tratar de identificar por qué yo estoy así. ¿Qué es lo que me sucedió para estar así? ¿Qué actitudes de la otra persona me ponen así? Esto pasa mucho en el matrimonio. Hay actitudes a veces que nos molesta de lo otro y ya sabemos que si va a hacer esto me va a molestar. ¿Suele pasar o no? A mí no solamente me pasa. Pasa. Entonces nosotros tenemos que identificar qué situación, tal vez en la relación de padre o hijo, en la relación de la iglesia, en la relación de un matrimonio, me pone en ese estado. Porque si ahí yo voy educando mis emociones para saber que si esa situación me molesta, yo ya sé cómo a la próxima, cuando me sucede, cómo actuar y cómo salir de esa situación. Ahora estos tips no se salen de un día para el otro. Es una educación que tenemos que ver que un día te puede salir, al otro día tal vez te la volviste a mandar y decís, me la mandé de nuevo. Vuelvo a empezar de nuevo. Y muchas veces nosotros tenemos que deconstruir en nuestra cabeza cosas que normalizábamos de los tratos y que no están bien. Yo pongo un ejemplo. Los bravos, mi familia, cuando nos juntamos, somos bozachudos, somos de hablar fuerte y cuando nos juntamos en la mesa, se compite a ver quién habla más fuerte y tal vez nos decimos las cosas así como pareciera que estamos enojados, como estamos gritando. Y es nuestro carácter y yo me crié pensando que eso estaba bien. Tengo un grupo de amigos que me junto del secundario hasta ahora, que también cuando nos juntamos y nos ponemos a hablar, gritamos, hablamos fuerte y pareciera que estamos peleando, pero no estamos peleando. Pero ahora, cuando yo me casé, empecé a chocar. ¿Por qué? Porque para mí lo que pensaba que estaba bien, a Claudia le molestaba porque ella nunca se crió en un hogar donde todos gritaban o decían las cosas así de esa manera. Entonces eso me llevaba a un conflicto. Entonces es importante deconstruir para volver a construir tus emociones. Empezar tal vez a regular el tono de voz. Yo, por ejemplo, Claudia me dice, estás levantando la voz. Bueno, y trato y volviste a levantar la voz. Bueno, y para mí es toda una educación, porque para mí yo estoy hablando normal y digo, pero si yo estoy hablando bien, y me dicen, no estás hablando bien. Date cuenta cómo estás hablando. Tengo que volver a educar eso. ¿Por qué? Porque yo me crié en un ambiente, o mis padres, los bravos, somos así. Hablamos gritando. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces ha pasado cuando recién nos casábamos, ojalá me hubiesen dado esta charla cuando recién me casé. Cuando pasaba eso, terminábamos los dos peleando y enojados por esto, de que yo levantaba la voz, que ella pensaba que yo lo decía porque estaba enojado, y yo no estaba enojado. O a veces no sabemos decir las cosas. ¿Por qué? Porque mi familia nos decimos las cosas en seco. Nos decimos como se viene y yo pensé que hasta que me casé que eso era normal, decir las cosas en seco. Me acuerdo que justo Tamari acá, Mauro Nemi, el pastor que fue a predicar a los adolescentes, un día nos agarró a todos los líderes y nos dijo, todo lo que ustedes digan, si lo dicen sin amor y sin misericordia, no sirve. Porque tal vez tenés razón en el planteo que estás haciendo, tal vez estás en lo lógico y podés ser, como dije al principio, un agente de cambio exponiendo esta situación que te molesta.
Pero si lo decís mal, lo decís sin amor, sin misericordia, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la otra persona no te va a entender, no te va a comprender lo que le estás queriendo hacer entender. Y no solo no te va a entender, también se va a enojar con vos. Y va a empezar esto, como dije, y se va a volver un debate a matar y a morir. Y tal vez quisiste generar un cambio positivo, pero ese cambio positivo terminó en algo negativo. A mí me cuesta mucho esto. Estoy intentando de construir, estoy tratando de educar para decir con amor, porque yo a veces pienso que estoy diciendo bien las cosas, pero no las estoy diciendo bien. Como dije, yo tenía un estudio de Daniel y toda la semana el Señor me venía hablando de esto y yo decía, Señor, tengo que dar esto, porque esto yo lo aprendí para mi vida, para tratar yo primero en trabajar con los adolescentes y también trabajarlo en mi matrimonio. Porque me ha pasado muchas veces que los adolescentes por ahí son crueles y cuando te dicen las cosas te las dicen de manera tajante y hiriente. Y te lo dicen así, ¿eh? No me gustó la reunión de adolescentes hoy. Prefiero otra iglesia. Te la dicen así, sin anestesia te lo dicen. Y a mí me costó entender hasta que lo entendí que muchas veces un adolescente lo que te dice es porque te ha enojado y no es verdad lo que te está diciendo. Entonces también en los adolescentes es importante que ya en la adolescencia empiecen a educar esta emoción. Para que a futuro, cuando llegues al matrimonio, formes una pareja, llegues formado educando esto y no tengas que tener dolores de cabeza o chocarte como yo, que tuve que aprender esto. Por eso muchos matrimonios hoy en día se separan. Por eso hoy hasta el amor se volvió algo descartable. ¿Por qué? Porque justamente llego hasta la ira y le echo la culpa al otro. Esto no fue no por mi culpa, fue por la culpa del otro. El culpable no soy yo, es el otro. De que yo sea así es el otro el culpable. Sos vos. Vos tenés que cambiar. El otro tips es tomarse un tiempo para calmarse. Y acá les voy a contar dos estrategias que yo lo estoy tomando en el último tiempo, pero antes vamos a leer Santiago 1 del 19 al 20. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. La Reina Valera dice, pronto para escuchar, tardo para responder y tardo para enojarse. A mí me pasa, no sé si a alguien le pasa, que yo cuando tengo hambre me pongo de muy mal humor. No sé por qué me pasa eso, que cuando tengo hambre sufro de mal humor. Entonces por ahí salgo a las 9 de la noche de trabajar y me pongo de mal humor, ¿no? Lo estoy trabajando de no sentir eso, pero me pongo de mal humor. Salgo con muchísima hambre y a veces llego a mi casa y la comida no está. Y está bien, porque Claudia está haciendo el estudio al Rami, está con el bebé, está con las tareas de la casa. Y yo no, a veces pasaba, tengo hambre. Y me dice, yo estoy con la casa, pero tengo hambre. Cocinate vos, me dice entonces. ¿No ves que yo estoy ocupada? Son cosas que pasan, o solamente me pasa a mí. Entonces yo tuve dos terapias. Una terapia ya mi señora me dijo, eso no va. Que por ahí salía de trabajar y me entraba a alguna tienda, me entraba al súper, o me entraba a algunas cosas y compraba cosas que me gustaban. Entonces, no sé, casi siempre llegaba con helado, con chocolate, llegaba con cosas novedosas para la casa, hasta que mi señor me dijo, basta, te volviste un comprador compulsivo. Bueno, tengo que buscar otra terapia para tratar de calmarme. Entonces lo que hice, me compré un aspersor, un regador. Me fue genial esta terapia, ¿eh?
me compré un aspersor, lo compré de oferta 3.000 pesos. Mira, la solución me salió 3.000 pesos. Entonces cuando llego, veo que todavía está todo verde, que vamos a comer, falta una hora, agarro, enchufo la manguera y me pongo a regar el pasto. Con el aspersor me pongo a jugar y a veces me da un chorro de agua y mientras ese chorro de agua fría me da, tal vez me calmo un poco y voy para allá. Colaboro con la casa, porque estoy regando el pasto, todo, encima colaboro con la tarea de la casa, me calmo y lo tomo como una terapia. Y si estoy enojado porque me sucedió algo en el trabajo o me sucedió algo que alguien me trató mal o todo, vengo y empiezo a decir fuerte, pronto para escuchar y corro, tardo para ir, pronto para escuchar, tardo para enojarme. Y la otra estaba así, pronto para escuchar, tardo para responder. Y aparece el guardia de mi casa, ¿todo bien, señor? Habrá pensado, ¿qué está haciendo este loco? Sí, todo bien, y sigo, pronto para escuchar, tardo para mí. Voy corriendo para allá, pronto para escuchar, tardo. Yo le voy enseñando a mi cabeza, con palabra de Dios voy declarando que tengo que ser pronto para escuchar, tardo para responderme y tardo para enojarme. Entonces es importante que nosotros no solo sepamos reconocer el estado emocional, sino tal vez buscar una terapia para no llegar a ese estado. Y si aún así vos buscás algo y seguís enojándote y sentís que hasta a veces llegar hasta la violencia, tal vez tengas una patología, una ira patológica crónica, que necesites ayuda pastoral, o no solo necesites ayuda pastoral, sino también necesites la ayuda de un profesional. Porque no es normal que te sientas así, que tengas ganas de agredir a la otra persona, tanto física como verbalmente. Ya se vuelve algo patológico. Entonces es importante que nosotros sepamos reconocer este estado y digamos, ¿hasta dónde llego yo? ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Qué es lo que puedo hacer para calmarme? ¿Qué es lo que debo hacer? Tengo que empezar a conocerme. Y por supuesto rendir estas emociones a Cristo. Que el Señor empiece a gobernar estos estados emocionales. Y ahí ya me adelanté un poco, que dice cambiar tu pensamiento. Y dice acá, este psicólogo decía, intenta cambiar tus pensamientos negativos, distorsionados, y analiza y conviértelo en algo positivo. Y ahí dice Efesios 4:23, en cambio dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y sus actitudes. ¿Qué puedo decir? Tenés dos opciones, esto me sucedió, esto me está pasando, me enojo, echo la culpa al otro, o como dije hace rato, me convierto en un agente de cambio y digo, che, de esto negativo lo puedo convertir en algo positivo. Che, esta falencia que yo estoy viendo en la iglesia, yo puedo ser un agente de cambio, yo puedo ir a llevarle a los pastores la solución de cómo se soluciona este problema. Porque a veces nosotros pensamos que si estaríamos en el lugar del pastor lo haríamos mejor. Ah, qué genios son. Porque siempre tendemos a criticar que nosotros lo haríamos mejor o nos ponemos a hablar porque yo lo haría así, porque iría así. Pero le apuesto que si ustedes están en el lugar de los pastores, supieran que no es tan fácil como parece. Porque hablar, opina cualquiera, pero ahora ejecutarlo es muy difícil. Con todas las tareas que tenés. Entonces, si vas a plantear un problema, vas a plantear que eso te molesta aquí dentro de la iglesia, anda y hablalo con los pastores, no te los guardes. Por supuesto, con amor, porque si no, como dijimos, no edifica, está mal. Y cuando plantees eso, tratá de llevarle la solución. Pensá, a ver, ¿cómo yo podría mejorar esto? ¿Cómo yo podría mejorar estas áreas que está mal en la iglesia? ¿Cómo yo lo podría mejorar? ¿Cómo yo podría ser parte del cambio? ¿Cómo yo podría mejorar mi matrimonio? A ver, vení, amor, lo charlemos. ¿Cómo podría yo mejorar esto? No me gusta que vos hagas esto y a mí me irrita esto, entonces tratemos de charlarlo, tratemos de convencerlo. Ayúdame vos también a mí, Porque muchas veces he escuchado, esto sí lo he escuchado en matrimonio, ya me cansé de ser la que perdona siempre. Se arrepiente y vuelve a pedir perdón. Y ya me cansé de perdonar. No se trata de eso. Está intentando educar de nuevo sus emociones, ayudarlo. Seguramente se va a volver a equivocar y tal vez
va a dar 3 pasos para atrás, después hizo un paso para atrás, pero ayudarlo, acompañarlo en el proceso. Felicitarlo también. A mí me ha pasado que hace poco Claudia me dice, bien amor, estás cambiando. Y me da un beso antes de dormir. Bien, vamos. Y capaz que al otro día hice un paso para atrás, pero estoy intentándolo. Lo peor es no hacer nada, quedarse con los brazos cruzados pensando que el otro es el problema y no yo. Vos podés ser parte de la solución, tanto de tu matrimonio, en la iglesia, en la relación de padre e hijo, vos podés ser la solución. De eso negativo convertirlo en algo positivo. La última es practicar la empatía. Tratar de ponerse en el lugar del otro. Y esto a mí a veces, si bien yo tengo empatía dentro de la iglesia, porque como dije, los adolescentes suelen decirnos las cosas de manera cruel, y yo me pongo a veces en el lugar del adolescente y no me cuesta por ahí ser empático con un adolescente. Bueno, reaccionó así, me dijo esto porque viene de una familia difícil tal vez, él en el lugar donde vive estas cosas son normales y de repente, no sé, viene a la iglesia y lo dice porque para él es normal decir eso porque él está criado en un ambiente donde estas cosas son normales. No me cuesta ser empático dentro de la iglesia. Bueno, tal vez el hermano reaccionó así porque tú estás pasando mal, le están pasando cosas y bueno, se cruzó a vos, canalizó mal su ira y se la agarró con vos. Bueno, voy a perdonarlo. Pero hace 2 semanas me di cuenta que me cuesta ser empático con el de afuera. Me cuesta ser empático con el naranjita, me cuesta ser empático con aquel que te limpia el vidrio y si no le pagas plata te insulta. Me cuesta tener empatía. Voy a contar algo, y esto fue lo que el Señor me fue preparando para yo decirle esto a ustedes, porque me ha pasado algo de que a mí me pasan estas cosas y yo digo, ¿por qué a mí me pasa? Llego de Jujuy, de disfrutar un tiempo con mi familia, año nuevo fui a pasar a Jujuy, y justo había llegado mercadería, tenía que ir a la terminal a descargar la mercadería para reponer para mi negocio. Cuando estaciono el auto viene una naranjita y me dice, más vale que vos esta vez des la plata porque siempre te haces, me empieza a gritar. Y yo me doy vuelta porque pensé que me estaba dando broma, como que no, que ahí viene la situación y digo, ¿cómo? El tipo se embraveció y todavía venía aquí así. Y el tipo estaba desencajado, estaba fuera de razón, tenía ira, mucha bronca. Y me dice, y siempre a veces venís y no das plata. O sea, él acumuló, porque yo hace un mes no iba, no lo conocía. Se ve que él a mí sí me conocía o siempre me registró de que voy y que a veces le doy plata y a veces no le doy plata. Me registró y tal vez estuvo acumulando un mes la ira, el enojo, capaz que la última vez no le di y seguro se quedó un mes pensando, cuando le encuentre le voy a decir de todo. Y llegó y me dijo de todo y empezó a decir, y cuando te rompan el auto no me eches la culpa, son los del barrio, una palabra, son los del barrio. Cuando a vos te peguen, no digas que fui yo. Y me empezó a amenazar. Y de repente vino otro naranjita y me empezó a amenazar. Y ahí voy a hacer una pausa porque ahí en el medio yo dije algo que estuvo mal, reaccioné mal, y que cuando leí este versículo, mi corazón se partió y me sentí tan mal. Lo mandé, ¿por qué no vas a trabajar? Le dije, de mala manera. Anda a laburar. Peor entró el tipo este. Y leía 1 de Pedro 3, 8, 9, si me pueden acompañar. Dice, por último, todos deben ser unidos. Disculpen, hoy no tengo los anteojos, así que me está costando mucho leer, se me rompieron los anteojos. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense
como hermanos y hermanas. Sean buenos de corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan los insultos cuando la gente los insulta. Por lo contrario, contesten con una bendición. A eso lo ha llamado Dios y Él le concederá su bendición. No paguen mal por mal, no contesten a los insultos, más bien bendíganlo. Claro que yo tenía razón, me estaba amenazando, me estaba queriendo pegar, claro. Pero después cuando yo pasé a los días cerca de la terminal, vi a uno de esos naranjitas durmiendo bajo un puente, poniendo un cartón, tapándose con una frazada en la intemperie. Hay que ser empático porque esas personas también necesitan de Cristo. Tal vez para él, cómo se crió, cómo se crió en la vida, en su casa, tal vez sufrió maltrato, y para él es normal andar amenazando por la vida. Que está mal, está claro que está mal. Pero siendo empático tal vez pueda reconocer o pueda ponerme en su lugar de por qué esa persona es así. Y muchas veces nosotros como iglesia pedimos un cambio en la sociedad, pedimos que nuestros políticos no sean corruptos, pedimos, pero Cristo es el único que produce cambio y estoy convencido de eso. ¿Cómo yo me voy a ganar ese naranjita para Cristo si le estoy diciendo andar a laburar? Estuvo mal lo que hice. Entonces tenemos que entender que si nosotros queremos un mundo mejor, queremos una sociedad mejor, tenemos que entender y comprender que Cristo es el único que transforma vida. Aquel que está en Jesús, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor nos hace de nuevo. Y Cristo también murió por el naranjita, Cristo también murió por el limpia vidrio, Cristo murió también por esa persona que te hace la vida imposible. Y nosotros necesitamos ser un espejo, que cuando esas personas nos vean a nosotros, vean a Cristo reflejado en nosotros. Y tal vez podemos salvar una vida porque nosotros somos portadores de un mensaje de salvación. Pero a veces andamos tan enojados, tenemos poca empatía, a veces andamos con nuestro mundo que pasamos y en vez de ser empáticos a esas personas, las detestamos. Tengamos cuidado con esto. Y acá con esto quiero cerrar, y acá cerrando se centra, y es lo importante, la columna vertebral de este mensaje. Por eso pido que abran en Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos uno con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Tal vez ha llegado la hora de perdonar a tu esposo, tal vez ha llegado la hora de perdonar a tu papá. Tommy, tal vez ha llegado la hora de soltar. Yo acá tengo anotado que muchas veces estuve estudiando el perdón y muchas veces nosotros comprendemos mal lo que es el perdón. Lo entendemos mal porque pensamos que si nosotros perdonamos estamos beneficiando al otro. ¿O no le ha pasado que muchas personas dicen, a mí me gusta quedarme con la última palabra? O si perdono, estoy mostrando un signo de debilidad porque no se merece mi perdón. Pero el perdón no se trata de eso, el perdón se trata de librarte de la acción del otro. La palabra perdón, tengo anotado acá, hace referencia a que la persona se suelta del lugar donde está atado. ¿Y sabes lo que pasa? Vos a veces estás esperando, porque dijimos que la ira es una sensación o una emoción de que sentimos que algo injusto nos está pasando. Y tal vez vos en tu corazón estás sintiendo y estás buscando justicia por vos mismo. Y estás buscando tu propia justicia. Y ¿sabes lo que pasa cuando vos buscas tu propia justicia? ¿Sabes lo que pasa? Estás lleno de ira, estás lleno de enojo, estás lleno de rencor.
Eso es lo que pasa cuando vos estás buscando tu propia justicia. Pero no se trata de buscar tu propia justicia, se trata de ponerlo en la mano de Dios y que el Señor haga justicia. Cuando yo entiendo que Él me perdonó todas mis iniquidades, puedo tener misericordia y perdonar al hermano, perdonar al otro. Eso es gracia. Yo no merecía que Él muera por mí en la cruz del Calvario. Yo no merecía ser salvado, no lo merecía. Pero Él me perdonó, Él me hizo de nuevo. Y cuando vos lo entendés, vas a poder perdonar. No estás beneficiando al otro, te estás beneficiando a vos mismo, estás sanando tu corazón, estás sanando su vida. ¿Sabés lo que pasa cuando no perdonamos? Cuando no perdonamos estamos mirando constantemente atrás y vamos constantemente a mirar el pasado. Y la idea es dejar de mirar el pasado, dejar de desenfocarnos en esa cosa que nos pasó y enfocarnos en un futuro, enfocarnos en una bendición que está por venir. Pero yo tengo que perdonar, yo tengo que soltar eso que me está haciendo mal, esa cosa que me está haciendo daño, esa injusticia que tal vez vos pasaste, la tenés que soltar y perdonar. Dice, esto es un principio bíblico, dice Mateo 6, 14, 15. Porque si no perdonas a otros sus ofensas, también, porque si no perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre le perdonará a ustedes la suya. Vuelvo a decir, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. ¿Saben lo que pasa? Cuando nosotros aprendemos a perdonar, nos volvemos invulnerables psicológicamente. Me pueden hacer daño físicamente, me pueden pegar, pero yo estoy preparado psicológicamente para perdonar. Entonces pasa esto, viene alguien, me hace un agravio, agarro, lo recibo, lo suelto. Viene otra persona, me agravia, lo recibo y lo suelto. Dejo de mirar al pasado para mirar al futuro. Y aprendo lo que es el perdón. Tal vez hoy es el día de que tengas que borrar ese mensaje de WhatsApp que te hizo daño. Y decir, borro este mensaje y ya está, perdono, me libero. No siento el perdón, no se trata de sentir, es una decisión perdonar. La típica frase, perdono pero no olvido. Es cierto que no podemos olvidar porque no somos una computadora que le damos clic, eliminar. Pero sí podemos perdonar desenfocándonos de eso y mirando hacia adelante. Tal vez hoy vos puedas restaurar tu matrimonio. Tal vez hoy puedas vos pedirle perdón a tu líder o a tu pastor. Tal vez hoy se pueda restaurar la relación de un padre y un hijo, pidiendo perdón. Hijo, la otra vez me la agarré con vos, te pido perdón. Te amo. Mi amor, te pido perdón. Porque lo que dije la otra vez no es cierto. Pero ahora déjame decirte una cosa. Si vos hoy se prendió una alerta en tu cabeza, y si vos hoy no te detenés a ver esa alerta y aprender a reconocer ese estado emocional en el que estás, tu caída puede ser grande. Y no te quiero meter miedo, pero cuando nosotros somos testarudos muchas veces nos terminamos chocando con una pared. Entonces, hoy es el día. No te vayas de acá sin experimentar el perdón. Viaja ligero. Sacate esa mochila. Te estás haciendo daño, te estás haciendo mal vos mismo. No se merece mi perdón. No se trata de que se merezca. Se trata de vos. Se trata de vos. Agachemos los ojos y oremos. Papá, Señor, hoy vengo a pedirte, papá, por esta iglesia, Señor. Que tú, Señor, hoy puedas, Señor, quebrantar todo corazón, Señor. Y puedas hacer, papá,
que experimentemos el perdón, Señor. Que hoy, Señor, en esta mañana, Señor, puedas restaurar matrimonios, puedas restaurar relaciones entre padre e hijo, puedas restaurar relaciones en ministerio, Señor, puedas restaurar relaciones dentro de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de perdonar. Ayúdanos, Señor, a dejar, Señor, toda raíz de amargura, todo rencor, Señor. Cámbianos, Señor. Transforma, Señor, nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén, Señor. Te invito a que te pongas de pie ahí en el mismo espíritu que estamos reflexionando. Mientras el Gaby hablaba, estaba pensando con qué canción podría alimentar el momento de reflexión y ayudarte a que no hagas un clic y apagues la palabra de Dios como si fuera una luz y te vayas a tu casa así como estás. Y tenemos un ratito más. Quería invitarte a cantar una vieja canción que te ayude ahora a tomar una decisión de empezar a trabajar. Esto no es algo que... No es un ten saquitos, que lo hacemos y ya está, ¿no? Ahí esto hay que trabajarlo día tras día y hay que tomar una decisión y estar firme ahí. Y hay que pedirle al Señor que nos inspire, que nos ayude. La canción dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo... Necesita ser